23 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo, la que asume las causas ciudadanas como si fueran particularmente suyas. Con ustedes, Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Yuri, por esta presentación. Gracias también a Susi, a Ernesto, a Pedro Manuel Casaus, donde quiera que esté, a Liz Miese, Casaus. Orlandito Casaus, y también al querido capitán fundador de este equipo, Orlando Salvador. Mira, definitivamente el tema de lo que ha estado pasando en los tribunales de la República Dominicana fue el tema que se impuso esta semana en la opinión pública. Y a mí me ha preocupado porque creo que está faltando una reacción a toda esta corrupción, presunta corrupción para ser correcta, que está denunciando el Ministerio Público. Y en ese sentido, muy humildemente, yo creo que en los próximos días haría bien, desde el punto de vista de la salud de la democracia y de la comunicación, que el mismo expresidente de la República, Danilo Medina, se dirija al país. Yo creo que el expresidente le debe una explicación a los dominicanos y a las dominicanas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo precisamente por esos nuevos expedientes que están llegando al Ministerio Público y también a la justicia, siendo el más reciente de ellos una querella que fue presentada formalmente por el Estado Dominicano contra 14 personas y 25 empresas que dice el Ministerio Público y dice más bien el Consejo Unificado de las EDES, que fue que llevó la información, que implica un fraude en el sector eléctrico por unos 20,000 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Bueno, que nueva vez quienes están siendo acusados son personas muy allegadas, son familias del expresidente de la República, quien también es el actual presidente del Partido Morado. Estamos hablando de sus hermanos o de parte de sus hermanos, estamos hablando de algunos cuñados, estamos hablando, por ejemplo, de esposos de el esposo de una hermana del expresidente, así como también personas de confianza, porque una novedad que vimos esta semana es que ya se está denunciando, hay una querella formal a una persona que forma parte del comité político del PLD, pero que era una mano de confianza del expresidente. ¿Y qué es lo grave aquí? Bueno, que este caso se suma a casos anteriores, como por ejemplo la Operación Coral, donde el principal imputado que tiene el Ministerio Público es nada más y nada menos que el jefe de seguridad del expresidente, una persona de su estrecha confianza, la persona a la que él le confiaba lo más sagrado que tiene un ser humano, que es la vida, porque él era quien tenía que protegerlo ante cualquier peligro. Bueno, pues a esa persona es que el Ministerio Público le está haciendo una acusación tan seria. Entonces yo me pregunto, ¿es coincidencia? O sea, esto es coincidencia, es casualidad, es cosa del azar, este cuestionamiento al círculo más cercano del expresidente. Y fíjense que durante todo el comentario he estado hablando de presuntos, de acusaciones, de denuncias y de querellas, porque yo creo que efectivamente cada una de estas personas son inocentes hasta que los tribunales de la República demuestren lo contrario. Pero volviendo a la reacción del expresidente, yo veía que cuando estos casos comenzaron el año pasado, su círculo cercano, inclusive el mismo partido, dio una rueda de prensa, donde en sentido general básicamente hablaban de una persecución política, de que era un ministerio público que era independiente solamente al PLD. Yo creo que esas son de las cosas que ya vamos a tener que ir sacando, tanto de la opinión pública como del imaginario, porque el Ministerio Público se ha estado cargando de legitimidad social cuando acabamos de ver cómo inclusive a una persona que era funcionario de este gobierno, me refiero al ex administrador de la lotería, le acaban de dictar en el día de ayer 1 año de prisión preventiva. Pero también hay 2 diputados de ese partido, que es el partido de gobierno, el PRM, que están vinculados al narcotráfico. Hay uno que ya está preso en Estados Unidos. Esas investigaciones de esos diputados comenzaron con el PLD. Y cuando el PLD dio una rueda de prensa que metieron preso a uno de esos diputados, ¿qué fue lo que dijeron? Parece que ya no recuerdan en la campaña.
eso es importante porque si esas investigaciones comenzaron en el gobierno anterior, es interesante que inclusive en su mismo gobierno ahora hayan podido continuar, hayan podido proseguir. En el caso de La Vega es ahora cuando finalmente estamos viendo que nueva vez estas personas son arrestadas. Y yo creo que desde el punto de vista institucional eso es importante y sienta precedentes, porque aquí nunca habíamos visto, por ejemplo, al Estado Dominicano querellándose por recuperar patrimonio presuntamente robado. Nunca habíamos visto apresamientos inclusive de personas que forman parte hasta del círculo personal de un mandatario o de un partido específico. Yo creo que eso es importante. Pero yo insisto en que esto amerita una respuesta, amerita una explicación, porque yo creo que los liderazgos de este siglo tienen que ser democráticos, tienen que ser transparentes. Estamos hablando de recursos y de servicios públicos. Y el expresidente Medina fue elegido 2 veces, inclusive con votación histórica, para administrar el Estado Dominicano. Pero tenemos que aprender que administrar el Estado Dominicano implica administrar la cosa pública, que no es de una familia. No era de los Montilla ni era de los Medina, era de todo el pueblo dominicano. Por eso hay que rendir cuentas de qué fue lo que pasó en esa administración. O sea, yo veía algunos datos de ese expediente y hablaban de cómo, por ejemplo, un hermano de la primera dama ganaba hasta 103 licitaciones. Señores, quienes siguen un poco lo que es la compra y contrataciones públicas, saben que eso muy probablemente no sea suerte. Pero yo me pregunto, además, o sea, ¿qué pasó? ¿No se enteró el expresidente de la República de esto? Yo creo que aquí todos los que formamos parte de este panel y ustedes que nos ven y nos escuchan, han escuchado reiteradamente que el presidente de la República, ojalá algún día poder decir la presidenta de la República, es la persona más informada de una nación que vive recibiendo informes de inteligencia. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente no tuvo ningún rumbo, no tuvo ninguna certeza de que algo andaba mal, de que algo era irregular alrededor de su círculo íntimo. Y yo lo digo porque hay que recordar, señores, que en este país un ministro de Interior y Policía dijo en un programa de televisión en vivo que el gobierno tenía conocimiento de lo que conversaban por WhatsApp los miembros de un movimiento social en ese momento, que era la Marcha Verde. Y lo dijo en televisión, abierta, así, en vivo, públicamente. Pero también recordemos que este es el país donde un ex procurador general de la República, en el marco de una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, dio datos en relación a los movimientos de una jueza, lo que hacía, con quién se juntaba, la placa del vehículo, que obviamente eran datos que tenían que ver con espionaje y con calezaje. Señores, aquí en el gobierno anterior hubo espionaje y hubo calezaje. Entonces, ¿cómo es posible que estas labores de inteligencia se hayan puesto al servicio de tú darle seguimiento a tus opositores políticos o al movimiento social, pero no para preservar la integridad del patrimonio público dominicano? ¿Qué pasó ahí? Esas yo creo que son parte de las preguntas que hay que hacerse. Y yo no pregunto simplemente por ser necia, y voy cerrando el comentario, pero yo creo que esto debe aclararse, no por el bien de un partido y por el mal del otro. Señores, yo siempre digo que este país va a crecer cuando entendamos que este no es un problema de un partido versus otro partido. Este es un tema que tiene que ver cómo aportamos, cómo crecemos como país y como sociedad en aras de la institucionalidad. Y mira, cuando uno toma esos expedientes, todos, uno va a ver que hay patrones comunes. Hay compras que se hacían a sobreprecio, según lo que dice el Ministerio Público. Hay también compras que se hacían sin verificar, por ejemplo, lo que pasaba en los almacenes. Se recibía compras sin verificar la mercancía, si efectivamente cumplía con los requerimientos técnicos. Otra cosa que también se hacía es que se le pagaba en tiempos récord a estos proveedores aventajados, etcétera. Pero cuando uno agarra eso que pasaba, y en este caso específicamente con el sector eléctrico, y lo vincula con lo que pasa en un sector tan vital como la salud, miren, en medio de esta pandemia, República Dominicana no cuenta con la capacidad hospitalaria suficiente. Ya tenemos más de un año de pandemia y las autoridades, tanto las pasadas, del pasado gobierno justamente del presidente Danilo Medina, como las actuales, han ido aumentando la cantidad de camas, de ventiladores y de UCI. Y aún así, al día de hoy tenemos 2.670 camas generales, 662 camas
de cuidados intensivos y apenas 552 ventiladores. Cuando nos medimos en la región, somos de los países con menor capacidad hospitalaria, inclusive en el marco de esta pandemia. Entonces yo me pregunto, y voy ya casi cerrando, o sea, ¿cómo es posible que ese dinero, en este caso unos 20,000 millones de pesos, se hayan usado de manera fraudulenta cuando había tantas necesidades esenciales? ¿Qué hubiera pasado si ese presupuesto se hubiese aplicado, por ejemplo, en salud? ¿Cuántas vidas no se hubiesen salvado? Yo creo que eso es lo importante, que este tipo de preguntas y de cuestionamiento es lo importante. Ustedes han escuchado que ahora las autoridades dicen que aquí hay gente que está muriendo porque va tarde a los hospitales y ya tiene el COVID complicado. Esa no es toda la verdad, esa no es toda la verdad. Aquí lo que está pasando es que hay gente que va a los hospitales a buscar atención médica y no hay capacidad de dársela, que duran 3, 4, 5 días en un parqueo esperando que lo ingresen, no lo hacen, y si efectivamente lo hacen, entonces ya es muy tarde y la gente muere. Entonces eso es lo que a mí me duele, que esas cosas hayan pasado y que mientras eso esté pasando en el día de hoy, haya recursos que se hayan dilapidado injustamente. Entonces voy cerrando este comentario señalando que esto no es una monarquía, señores. Esto es una república. El pueblo dominicano eligió a Danilo Medina no para que ni los Montilla ni los Medinas hicieran negocios irregulares con el Estado Dominicano, como afirma el Ministerio Público, porque estoy siguiendo en todo momento esa versión oficial. O sea, aquí hay que entender que la república es una cosa y la monarquía fue otra. No fue un feudo que heredaron, fueron un país, una institución, y sobre eso efectivamente hay que rendir cuentas. Ya basta de que aquí exista una república de los avivatos y que unos proveedores o suplidores tengan beneficios por encima de otros. Recordemos, señores, el caso de ese ingeniero que tuvo que encerrarse en un baño y suicidarse en la Hoy Soy porque no se le pagaba, porque había una mafia. Entonces aquí no puede ser avivatos por un lado y pendejos y pendejas por otra. Yo creo que eso hay que acabarlo. Entonces cierro el comentario señalando que entiendo que sí, que el expresidente tiene cosas que explicar. Cuando él fue mandatario, él no era muy dado a hablar. Yo recuerdo que la fuente de Palacio, que es los periodistas que se asignan fijo a cubrir una institución, eso tuvieron los medios que desmantelarlo, porque Danilo no hablaba. Danilo básicamente lo que hacía en su gestión era mandar notas de prensa. Ni siquiera a esas famosas y planificadas visitas sorpresa permitían que los periodistas fueran. Yo recuerdo el caso de un canal que fue y lo sacaron. O sea, siempre se guarecían detrás de una nota de prensa o detrás de un tuit. Yo espero que en esta coyuntura tan importante donde se le está cuestionando y bajo el entendido de que aunque él no puede ser presidente, todavía tiene ambiciones políticas, él entienda que esta sociedad cambió, que ya el silencio no debe ser la norma, que hay cosas que explicar en aras de la rendición de cuentas, de la transparencia y efectivamente de la democracia. Por el contrario, Humberto, habría entonces que recordar esa famosa canción del artista dominicano Anthony Ríos, que dice: tengo una mancha en el fondo de mi alma como de tu tamaño. Eso de los